Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde analizamos al detalle cada mirada, cada gesto y cada rumor que sacude el universo de las novelas que nos roban el sueño más menos o CU superíndice 3 moestu n hoy. Espero que listos para un chismecito jugoso, porque hoy vamos a hablar de algo que ha puesto patas arriba las redes sociales y que ha dejado a de uno boquiabierto, un romance inesperado entre Serkan y Uzge en los premios del amor eterno. Su copyright. Yo también copyright me quedo copyright en shock al leerlo. ¿Serkan y Uzge juntos? ¿En serio? Después copyright de meses de rumores, especulaciones y chips fallidos, parece que Cupido ha hecho de las suyas y ha flechado a dos de los actores queridos de la televisión superíndice 3N turca. Pero antes de que empiecen a gritar de emoción superíndice 3N, vamos a analizar este bombazo con calma y a ver qué copyright hay de cierto en todo esto. Porque ya saben CU superíndice 3 es el mundo del espectáculo, a veces las cosas no son lo que parecen. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y teorías, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de estar al día con todas las novedades del mundo de las series turcas. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora subamos al luo. Todo comenzó superíndice 3, como les decua, en los premios del amor eterno. Una gala glamurosa, llena de celebridades, flashes y al parecer, también copyright de chispas de amor. Serkan y Uzge ambos nominados por sus respectivos papeles en algunas de las series exitosas de la más menos o, llegaron por separado a la alfombra roja. Hasta todo normal. Pero a medida que avanzaba la noche, los testigos empezaron a notar ciertas miradas, ciertos gestos, ciertas coincidencias que hacuan pensar que entre ellos había algo que una simple amistad. Para empezar, varias fuentes afirman haberlos visto charlando animadamente durante la cena, riendo y compartiendo confidencias. Algunos incluso aseguran que se tomaron de la mano bajo la mesa, aunque esto, obviamente, no estuvo confirmado. Luego, durante la entrega de premios, cuando Serkan subió superíndice 3 al escenario a recoger su galardo superíndice 3N, dedicó superíndice 3 unas palabras a Uzge que sonaron un poco personales de lo habitual. Dijo algo a su como: quiero agradecer especialmente a una persona que me inspira cada día con su talento y su energía. Uzge, este premio también copyright es tuyo, ojo. Que si bien esto podrá interpretarse como un simple gesto de camaradería, muchos lo vieron como una declaración superíndice 3N de amor encubierta. Pero la verdadera bomba explotó superíndice 3 después copyright de la ceremonia, cuando varios paparazzi lograron captar a Serkan y Uzge saliendo juntos del hotel y subiendo al mismo coche. ¿Al mismo coche? ¿Adu superíndice 3 de Iván? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que se fueron a cenar a un restaurante romántico, otros que simplemente se fueron a casa de Uzge a seguir charlando. Lo cierto es que esa imagen fue suficiente para encender todas las alarmas y para que los fans empezaran a elucubrar sobre un posible romance. Por supuesto, ni Serkan ni Uzge han confirmado ni desmentido nada. Sus representantes se han limitado a decir que son buenos amigos, y que no van a hacer comentarios sobre su vida personal. Pero ya sabemos CU superíndice 3 funciona esto. En el mundo del espectáculo, el silencio a veces vale que 1000 palabras. Y en este caso el silencio de Serkan y Uzge solo ha servido para alimentar a los rumores. Ahora bien, vamos a ser objetivos. ¿Es realmente posible que Serkan y Uzge tu copyright juntos? Pues sinceramente creo que no es una posibilidad descabellada. Ambos son superíndice 3 venes, solteros y atractivos. Comparten profesión superíndice 3N, conocen la presión superíndice 3N medio ultica y por lo que hemos visto, tienen una buena química. Además, ambos han terminado recientemente relaciones sentimentales importantes, por lo que podrán estar buscando una nueva ilusión superíndice 3N. Pero también copyright hay que tener en cuenta que los medios de comunicación superíndice 3N a veces exageran las cosas y que muchas veces se crean romances donde no los hay. Tal vez Serkan y Uzge sean simplemente buenos amigos que se apoyando mutuamente. Tal vez todo esto sea una estrategia publicitaria para promocionar sus respectivas carreras. O tal vez simplemente se tu copyright divirtiendo con la atención superíndice 3N medio ultica. Lo que es cierto es que este rumor ha generado una división superíndice 3N entre los fans.
Por un lado, los que apoyan incondicionalmente esta nueva pareja y que Sueu más menos han con verlos juntos en la vida real. Estos fans han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, montajes fotográficos y vídeos celebrando el supuesto romance. Por otro lado, los que se resisten a creerlo y que siguen esperando una reconciliación superíndice 3N con sus exparejas. Estos fans se sienten decepcionados y traicionados y han expresado su malestar en las redes sociales. Y luego estamos nosotros, los espectadores, los que nos sentamos frente a la pantalla a disfrutar de sus actuaciones y a especular sobre su vida privada. Nosotros, los que amamos el drama, los giros inesperados y las historias de amor que nos hacen suspirar. Nosotros, los que estamos dispuestos a creer en la magia del amor, incluso cuando se trata de famosos. ¿Asu que copyright va a pasar con Serkan y Uzge? ¿Se confirmaru el romance? ¿Serú solo un rumor pasajero? ¿O nos sorprenderú con una noticia inesperada? El tiempo lo dirú. Lo que podemos hacer es seguir atentos a sus movimientos, analizar sus declaraciones y, sobre todo, disfrutar del espectáculo. Porque al fin y al cabo de eso se trata el mundo del entretenimiento, ¿no? De emocionarnos, de ilusionarnos y de dejarnos llevar por la magia de la ficción superíndice 3N. En resumen, hemos explorado el inesperado rumor del romance entre Serkan y Uzge en los premios del amor eterno, analizando las evidencias, las especulaciones y las posibles razones de esta potencial relación superíndice 3N. Hemos visto CU superíndice 3mo. Este rumor ha dividido a los fans y CU superíndice 3mo ha generado una gran expectación superíndice 3N en el mundo del espectáculo. Ahora solo nos queda esperar y ver qué copyright nos depara el futuro. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que esto es solo un rumor y que nada es confirmado, pero que al menos nos ha dado mucho de qué copyright hablar. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Serkan y Uzge hacen buena pareja? ¿Les gustaría verlos juntos? ¿O creen que todo esto es una invención superíndice 3N de los medios? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den un like al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este chismecito y sobre todo, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo. Nos vemos en el superíndice 3Simo con Mur S Noticias, Mur S Anu Lisis y Mur S Drama Turco. Hasta la superíndice 3Sima. Pero esperen, que aún hay Mur S. No podemos dejar este tema a medias. Profundicemos un poco Mur S en los detalles de esa noche mágica de los premios del amor eterno. Porque, como bien saben, el diablo es en los detalles. Vamos a desgranar esa alfombra roja. Serkan llegó superíndice 3, impecable como siempre, vestido con un elegante traje de terciopelo que dejaba poco a la imaginación superíndice 3N. Los flashes no dejaban de disparar mientras posaba con esa sonrisa que derrite hasta al ese fluo de los corazones. Algunos reporteros intentaron sonsacarle algo sobre su vida sentimental, pero Serkan, maestro del esquive, solo respondió superíndice 3 con evasivas y agradecimientos. Parecua centrado en la noche en su nominación superíndice 3N en su carrera. Nada aqua presagiar la bomba que estaba por estallar. Uzge por su parte deslumbru superíndice 3 con un vestido largo de lentejuelas que resaltaba su figura. Radiante, feliz, también copyright N posaba ante las CU maras con una sonrisa. A diferencia de Serkan, Uzge se mostró superíndice 3 un poco abierta a hablar sobre el amor, aunque siempre desde un punto de vista general. Hablo superíndice 3 de la importancia del amor en la vida, de CU superíndice 3 mo el amor mueve montao más menos as, de CU superíndice 3 mo el amor es la base de todo. Casi pou copyright tica. Kizu S sin que lo supiu copyright Ramos, ya estaba dejando pistas de lo que vendrá después copyright S. Pero lo interesante, lo que realmente puso a trabajar a los detectives de las redes sociales, fueron sus interacciones. Al principio de la noche apenas se cruzaron. Algún saludo fugaz, alguna sonrisa protocolaria, pero nada que hiciera saltar las alarmas. Fue durante la cena donde empezaron a surgir las primeras sospechas. Según testigos presenciales, Serkan y Uzge fueron ubicados en mesas relativamente cercanas.
Al principio cada uno se dedicó superíndice 3 a conversar con sus respectivos a compau más menos antes. Pero poco a poco, como si fueran imanes, sus miradas empezaron a cruzarse con mayor frecuencia. Alguna sonrisa CU superíndice 3 mplice, alguna mirada que duraba un segundo mu s de lo debido. Pequeños detalles que no escaparon a los ojos mu s atentos. Y luego vino la famosa conversación superíndice 3n durante la cena. Se dice que estuvieron hablando durante mu s de media hora, riendo y compartiendo confidencias. Algunos incluso aseguran que Serkan se acercó superíndice 3 a la mesa de Uzge para hablar con ella a solas. Imposible confirmar esto al 100%, pero la historia suena jugosa. Pero la joya de la corona, el detalle que realmente ha enloquecido a los fans, es la supuesta toma de manos bajo la mesa. Lo que oyen. Al parecer, alguien vio CU superíndice 3 Serkan y Uzge se tomaban de la mano discretamente, ocultos bajo el mantel. Realidad o ficción superíndice 3n. Q copyright n sabe. Pero la sola idea ha bastado para encender la imaginación superíndice 3n de miles de personas. Y luego, por supuesto, estuvo el discurso de Serkan al recibir su premio. Esas palabras dedicadas a Uzge, esa forma de agradecerle su inspiración superíndice 3n y su energua. Demasiado personal para ser una simple muestra de camaradería. Muchos lo interpretaron como una declaración superíndice 3n de amor en toda regla, una forma sutil de confesar sus sentimientos ante el mundo entero. Pero como les deco antes, la verdadera bomba explotó superíndice 3 después copyright s de la ceremonia. Esa imagen de Serkan y Uzge saliendo juntos del hotel y subiendo al mismo coche. Eso es material de portada. Adu superíndice 3 de se dirigieron. Las teorías son infinitas. Algunos dicen que se fueron a cenar a un restaurante exclusivo, alejados de los flashes y las miradas indiscretas. Otros aseguran que simplemente se fueron a casa de Uzge a seguir charlando, a conocerse mejor, a disfrutar de la compau más menos ua mutua. Y los mu s osados, claro, especulan con la posibilidad de que hayan pasado la noche juntos. Esto ya se estuvo poniendo picante. Por supuesto, ni Serkan ni Uzge han dicho ni una sola palabra al respecto. Sus representantes se han mantenido firmes en su postura de no comentarios, alimentando a UNMU es el misterio. Pero ya sabemos CU superíndice 3 mo funciona esto. En el mundo del espectáculo el silencio es oro. Y en este caso el silencio de Serkan y Uzge vale millones. Pero ¿Q copyright piensan los expertos? ¿Q copyright dicen los analistas de la farándula turca? Pues la verdad es que hay opiniones para todos los gustos. Algunos creen que el romance es genuino y que Serkan y Uzge están realmente enamorados. Otros, en cambio, sostienen que todo es una estrategia publicitaria para generar expectación superíndice 3n y promocionar sus carreras. Y también copyright n hay quienes creen que se trata simplemente de una amistad que ha sido malinterpretada por los medios. En cualquier caso, lo que es innegable es que este rumor ha sido una bendición superíndice 3n para ambos actores. Sus nombres han aparecido en todas las portadas, sus seguidores en redes sociales han aumentado exponencialmente y sus proyectos futuros se han revalorizado considerablemente. Una jugada maestra, si es que todo esto es una estrategia. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿es realmente posible que Serkan y Uzge copyright n juntos? Pues mi opinión superíndice 3n personal es que es una posibilidad muy real. Ambos son superíndice 3 benes, exitosos, atractivos y solteros. Comparten una pasión superíndice 3n por la actuación superíndice 3n, entienden la presión superíndice 3n medio utica y por lo que hemos visto, tienen una química innegable. Además, hay que tener en cuenta que ambos vienen de relaciones sentimentales complicadas. Serkan terminó superíndice 3 hace poco una larga relación superíndice 3n con una famosa modelo, y Uzge también copyright n ha pasado por un duro proceso de separación superíndice 3n. Kizu ambos copyright n buscando una nueva ilusión superíndice 3n, un nuevo amor que les haga olvidar el pasado y mirar hacia el futuro con optimismo. Pero también copyright n es cierto que en el mundo del espectáculo nada es lo que parece. Las apariencias en Gau más menos han, los rumores se inflan y las estrategias publicitarias n a la orden del dúa. Tal vez Serkan y Uzge sean simplemente buenos amigos que se n apoyando mutuamente.
Tal vez todo esto sea una cortina de humo para desviar la atención superíndice 3N de otros asuntos. O tal vez simplemente se es tu copyright N divirtiendo con la atención superíndice 3N medio tica. En fin, mis queridos seriu copyright filos, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo el tiempo dirá si este rumor se convierte en realidad o si se desvanece como una pompa de Jabu superíndice 3N. Pero mientras tanto nosotros seguiremos disfrutando del espectáculo, analizando cada detalle y especulando sobre el futuro de Serkan y Uzge. Porque al fin y al cabo de eso se trata el mundo del entretenimiento, ¿no? De show más menos de ilusionarnos y de dejarnos llevar por la magia del amor, incluso cuando se trata de famosos. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen en este romance? ¿Les gustaría ver a Serkan y Uzge juntos? ¿O prefieren que sigan solteros y disfrutando de su libertad? Du copyright genme sus opiniones. Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Hasta la pro superíndice 3 Sima.